Hola, ¿qué tal? Actualmente yo estudio en la Universidad Digital del Estado de México. Voy a realizar una videoexposición de la materia Derecho Procesal Penal, que en este transcurso de la materia me acompañó el profesor Ángel Leodeogario Aparicio González. Bien, como hace rato mencioné, voy a hacer una videoexposición abordando la unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4, que fueron las que llevé en el transcurso de este periodo de esta materia. Aunado, voy a dar una explicación también de lo que es la participación del policía en el Código de Procedimientos Penales. Bien, en la unidad 1, abordamos lo que fue la historia del proceso penal junto con la definición de acción penal. En en la primera unidad, el profesor nos dejó realizar una línea del tiempo de la evolución que tuvo el derecho procesal aquí en México. Como bien podemos observar aquí en la línea del tiempo, tuvimos cuatro grandes cambios en el transcurso de la historia de México, como fue la Nueva España, la independencia, los primeros intentos de codificación y los códigos de 1871 a 1931. Voy a dar a lo mejor una breve explicación de lo que es cada uno, pero lo que es importante y lo que sí me gustaría dar a recalcar, que tanto como fue Nueva España a como fue el Código de 1871 a 1931 hubo un gran cambio. ¿Por qué? Porque anteriormente la gente se regía sobre sus propios criterios personales, sin llegar a un veredicto o checar las partes de la otra persona. Hacían justicia con su propia mano. Hoy en día, actualmente, nos basamos a las leyes, a las normas, para llegar a un proceso lo más legal posible. Bien, en la Nueva España se dividieron dos tipos de derecho, como fue el derecho indiano y fue el derecho novohispano. En el derecho indiano se construyó por normas indígenas mismos que fueran limitadas por los reyes, pues cuanto a delitos menores los indígenas podrían administrar su propia justicia. ¿Qué quiere decir ellos? Que por decir ellos dictaban y hacían las normas que ellos creían que eran las correctas. Como que puede ser eso, como alguna amputación, como alguna ofrenda para sus dioses, situaciones de ese estilo. El derecho novohispano dependía 100% de la monarquía española, cuyas resoluciones de absolución al cargo, si el reo probaba su inocencia, y prometía enmendarse, y de relajación, cuando el reo era entregado a la jurisdicción real, quien siempre condenaba a la hoguera para quemarlo vivo después. ¿Qué quiere decir esto? Que antes la monarquía española tenía 100% el veredicto final, y ellos a sus investigaciones propias decidían, pero siempre el destino de las personas era la muerte. Posteriormente siguió la independencia. Aquí fue donde ya hubo una gran trascendencia de cambios. ¿Por qué? Porque aquí ya se firmó y se contempló el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, en el que existía la promesa de crear una legislación propia en materia penal. Aquí ya en esta situación ya hubo un gran cambio, porque aquí ya se tomó en cuenta al pueblo mexicano. Ya no había tantas jerarquías de quién es más, quién es menos. Aquí ya fue cuando fueron los primeros indicios donde se quiso ya integrar a todo el pueblo mexicano con las mismas derechos, todos por igual, sin distinción alguna. Posteriormente siguieron los primeros intentos de codificación, que esta fue la Constitución Federal de 1824. Se crearon las legislaturas de los estados y con ello los primeros códigos penales que rigieron en México, entre ellos el estado de Veracruz de 1835 y el estado de México de 1847. Posteriormente siguió los códigos de 1871 a 1931. El de 1871 estableció como base la responsabilidad penal, la moral fundada en el libre albedrío, la inteligencia, la voluntad. Asimismo, se reconoció la obligación de los jueces para fijar las penas que señalaba la ley. Posteriormente, de esta misma de los códigos se derivó la de 1931,
que esta fue incitada del Poder Ejecutivo, mismo que en 1949 y 1958 sufrió diversos cambios, además de la evolución de la sociedad hacia que nuestro derecho tenga que reformarse continuamente. Bien, posteriormente en la actividad 2 de la unidad 1 vimos lo que fue la acción penal. Bueno, la acción penal consiste en que el Ministerio Público se tiene que encargar de investigar, analizar y checar todas las pruebas necesarias para que proceda algún delito. Una de las características de la acción penal son las siguientes: es pública, que es que consiste en la aplicación de la pena al delincuente en defensa de los intereses sociales. También es indivisible, significa que alcanza a todos los que han participado en la comisión de un delito. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que fueron partícipes o ayudaron a un delito son personas que se tienen que investigar sí o sí. También es autónoma, puede ser ejercitada hipotéticamente por el Estado, aun cuando existe el derecho a castigar a una persona en concreto. Es única, no existe una acción para cada delito. También es intrascendente, únicamente será sancionado el sujeto activo al delito cometido, no pudiendo extenderse la punibilidad a otras personas que tengan un vínculo de parentesco, amistad, etc. Y otra de las causas por las que se extingue la acción penal es la sentencia definitiva, la muerte de inculpado, la amnistía, el perdón, el ofendido, la prescripción y el sobrecimiento y el pago. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas causas que yo mencioné es solamente cuando se distingue 100% la acción penal. Un ejemplo, una persona que mató a otra persona y en el transcurso de eso le da un infarto o algo, es cuando se detiene completamente la acción penal. Posteriormente, en la unidad 2 vi lo que fue la justicia restaurativa como la averiguación previa. Para la actividad de cada una de estas, para la actividad de cada una de estos conceptos, el profesor nos dejó hacer un mapa mental de lo que es cada cosa. A continuación les voy a dar una explicación de lo que es cada una de estos conceptos. Bien, la justicia restaurativa más que nada consiste en que un delito no proceda. ¿Qué quiere decir esto? Que llegar a un buen acuerdo por las ambas partes. Pongo un ejemplo, ¿no? Un carro choca o le pega a otro carro y y entre ellos dos llegan a un buen acuerdo sin que proceda, sin que le marquen al seguro. ¿Cómo puede ser? Pues que el otro esté dispuesto a pagar el daño. Estas son algunas de las características importantes de la justicia restaurativa, como uno, que ésta centra directamente en la atención del ser humano. Dos, autonomía a las partes inmersas en conflicto como núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que las ambas partes deben de estar en un acuerdo para llegar a la resolución de algún problema. Tres, la víctima tiene un papel importante en el proceso. ¿Por qué? Porque la víctima es la que decide si sí procede o no procede a un ámbito legal alguno de los problemas. Cuatro, busca solucionar un conflicto a través de una construcción diáloga de la verdad. Como hace rato mencioné, la justicia restaurativa busca que se pueda dialogar y llegar a un buen acuerdo sin necesidad de proceder a lo legal y que las ambas partes estén en un ámbito, en un acuerdo. 5. Debe de ser un compromiso como persona del acusado, el daño y persona dañada y la comunidad. ¿Por qué? Porque pues debe de haber un compromiso de, como volvemos a retomar el mismo ejemplo que hace rato yo mencioné, debe de haber un compromiso de que la persona te va a pagar y debe incluso hasta haber testigos, que en este caso es donde entra la comunidad para poder llegar a un acuerdo. 6. Medición entre víctima y delincuente. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de haber cierto respeto entre ambas partes. Bien, a continuación, aquí vemos un mapa mental de lo que es la averiguación previa.
que como primer punto y como el base es que el Ministerio Público es el encargado de investigar todos los delitos. Algunos de los requisitos para que es necesario para la averiguación previa son las condiciones legales que se deben de cumplir en el proceso. Algunas de las características importantes de la averiguación previa es la denuncia, que esta es la transmisión de un conocimiento sobre un determinado hecho con una apariencia delictuosa que cualquier persona hace a la autoridad competente, como la querella, que es un comunicado que se presenta ante el juez sobre los hechos ya realizados que hizo o que cometió un delincuente. Y también la acta, que este es el expediente donde se redactan los hechos sucedidos sobre un acto delictuoso. También la determinación de la averiguación previa, el Ministerio Público libera y pone a disposición la autoridad judicial a una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público es el encargado, la única persona encargada de proceder un delito ante un juez para que posteriormente se haga un juicio. Bien, en la unidad 3 vimos lo que fueron aspectos generales del procedimiento penal y las etapas del proceso penal. Todo proceso se divide en dos grandes etapas, que es la instrucción y el juicio. Cabe aclarar que nos referimos a la instrucción, que es la averiguación previa. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera fase preparatoria de todo juicio. ¿Por qué? Porque es donde primero se investiga, se analiza, se ven los hechos para posteriormente proceder a juicio, que es donde ya entra la segunda etapa, que es la del proceso o parte del proceso, que es el juicio y que entraña el procedimiento a través del cual se destina o pronuncia la sentencia correspondiente para la persona que cometió algún acto delictuoso. Bien, el derecho procesal como tal es la serie de actos, la serie de actos que un delincuente realizó y que se tiene que analizar y checar para que se haga un debido proceso y posteriormente llegar a un juicio y veredictar alguna sentencia sobre el imputado. Los sistemas de procedimiento constituyen las reglas conforme a las cuales se ha de regir si se va a resolver el conflicto de intereses planteado en el órgano jurisdiccional. Comúnmente se señalan tres sistemas de procesamiento que en orden de antigüedad son los siguientes. El sistema penal acusatorio, que es uno de los que actualmente se rige en nuestro México, que es un sistema en el que las partes se enfrentan con en igualdad de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, tanto el imputado como la víctima, tienen el derecho y la oportunidad de dar ante el juez sus versiones y ya a través de las investigaciones se llegará a la verdad. También tenemos el sistema inquisitivo, que este sistema inquisitivo es un sistema en el cual las funciones de acusar o juzgar, perdón, solo recaen en una persona, que en este caso puede ser el juez. ¿Qué pasa con este sistema? Que este sistema ya es para mí es no justo. ¿Por qué? Porque aquí todo depende, en este caso, del juez. Y pues si al juez, que se ha visto mucho en México, le llegan con algún soborno, pues es ahí donde ya no se llega a un buen acuerdo y ya no es legal, y porque no es igual con las partes. Entonces, este sistema actualmente en México sí se hacía, pero hoy en día ya no. Luego tenemos el sistema mixto. El sistema mixto es no solo es, o sea, no solo es la mezcla de lo anterior, sino que tiene injerencia en las partes en las que se divide el procedimiento, el sumario y el planeario. En la primera etapa se acoge a la Inquisición y predomina la estructura, el secreto y la continuidad. La otra fase es preferente acusatoria. Nosotros actualmente podemos decir que de cierta manera tenemos tanto un sistema acusatorio, pero de cierta manera también lo hacemos escrito. Primero se procede a la oralidad y posteriormente se procede al escrito.
Bien, posteriormente vimos las etapas del procedimiento penal. Como bien hace rato mencioné, una de las primeras etapas es la etapa de instrucción, que esta es la fase del procedimiento criminal que tiene por objetivo investigar la comisión del delito y de su autor, preparando así el juicio oral. La finalidad de esta etapa como tal es recabar todo tipo de pruebas ofrecidas a las partes a averiguar y probar en su caso la existencia del delito, las circunstancias en que fue cometido, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de este. ¿Qué quiere decir esto? Que esta etapa es muy importante porque al ya tener los elementos necesarios es cuando se procede un delito para posteriormente llegar a un juicio. Voy a hablar ahorita algunos de los componentes que son parte de la primera etapa, que es la etapa de instrucción. Como bien, uno de los es la prueba, que es el medio reconocido por la ley mediante el cual el juzgador puede llegar a un conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Son las pruebas que estuvieron en el momento del acto delictuoso donde se presentan ante el juez para tomarlo como parte de la averiguación de los hechos. Posteriormente tenemos el sistema probatorio, que este sistema podemos saber que las pruebas pueden llevar al proceso y qué valor demostrativo tienen ante un juez. También tenemos el valor probatorio, perdón, que son los instrumentos que se usarán para probar los hechos en los que cada uno tendrá una valoración. Luego será el proceso ordinario, que tiene que ser al día siguiente que se ocurrió algún delito, que los plazos de desahogo de las pruebas relativas del auto que declara agotada la instrucción, el tribunal dicta de oficio una resolución en la que se determinará los cómputos de dichos plazos previa a la certificación que haga el secretario respectivo. Luego, por último, sería hacer referencia a la decisión judicial de poner fin al proceso penal, bien de manera permanente o definitiva, bien de manera temporal, aún causando un resultado asunto de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es ahí donde el juez decidirá si es un delito que procede o que no procede. Aquí la etapa intermedia. En la etapa intermedia ya es cuando ya están los resultados, ya está una solución, ya está una información de todo lo sucedido. Esta es efectuada por el apoyo técnico de la policía, que se pone a prueba y examina para determinar si sirve para llevar el caso a juicio o solicitar su sobreseamiento. Dicha etapa se divide en dos fases: escrito oral. La primera inicia con la presentación del escrito de acusación que formula el Ministerio Público y concluye con la cita de la audiencia intermedia, y la segunda con el inicio de la audiencia antes citada y finalizada con el auto de apertura de juicio. En la etapa intermedia también existe la audiencia intermedia. Esta quiere decir que aquí es donde las partes, tanto la víctima y el imputado, le demuestran al juez, cada quien sus respectivas pruebas o circunstancias para llegar a un veredicto, para que la palabra de cada uno se exponga de manera sucinta a la acusación o contestación. Bien, ya por último se llega a la etapa del juicio. En esta etapa ya es cuando ya se procedió un delito y comprende desde que se recibe el auto de apertura de juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal. Ya entrando a esta etapa, ya es desde que se inicia hasta que se le da un veredicto o una sentencia al imputado o delincuente. La audiencia de juicio tenemos como audiencia de vista. Esta es una actuación procesal de carácter público que se realiza durante un tribunal con una intervención de partes para preparar o celebrar un juicio, conocer un incidente, escuchar los alegatos de las partes y proponer o celebrar pruebas. Posteriormente de la audiencia de vista tenemos la sentencia, que la sentencia ya es la resolución por parte del juez para un imputado o algún delincuente.
También tenemos la condenatoria, que es parte ya de la sentencia. En este caso solo se condenará al acusado si acreditó plenamente el hecho delictuoso y su responsabilidad penal y si existe alguna duda sobre absolverse. Posteriormente tenemos la absolatoria, que es la sentencia absolatoria que es la participación del imputable en él y se decretará libertad del imputado. Esto quiere decir que si no se llegan, no son suficientes las pruebas y el inculpado no tiene ningún no es comprobable todo lo que se le acusa, en automáticamente será sentencia absolatoria. Posteriormente llegamos a la unidad 4. Aquí en la unidad 4 se vieron la clasificación de los recursos. En esta actividad el profesor nos dejó hacer un cuadro comparativo de lo que fue, que es lo que son la clasificación de los recursos. Posteriormente realicé un resumen sobre el cumplimiento y la ejecución de la sentencia. Bien, aquí son los recursos penales que bien se basan en la revocación, apelación, queja y la revisión extraordinaria. Bien, la revocación tiene como objetivo, más bien como fin, autovolarse del fallo mismo juez emisor de una resolución desfavorable para uno de los intervinentes. La apelación es la resolución impugnada que se aplicó inexactamente a la ley y que se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o si se alteraron los hechos o no se fundó un motivo correctamente. Como podemos decir, si hubo algo que no hizo tanto el Ministerio Público como el primer respondiente que fue el policía, como el juez, es donde entra la apelación. La queja. La queja es el órgano jurisdiccional superior al que se dictó la resolución denegatoria del trámite del recurso que declare su admisión a trámite. También esta es un medio de impugnación ordinario, devolutivo y accesorio de otros. Procede contra la resolución en la que se designe la transmisión de un recurso de apelación extraordinario por la infracción procesional o de sanción. Por último, tenemos la revisión extraordinaria, que este es un medio de impugnación que procede para un tipo determinado de resoluciones o solo por motivos taxivantes enumerados a la ley. Este se encarga de corregir la sentencia condenatoria ejecutoriada y errada. Posteriormente, vimos en un resumen todo lo que es la sentencia y su cumplimiento. Bueno, la ejecución de sentencia irrevocable en materia penal corresponde al Poder Ejecutivo. Es el único que puede tomar caso en eso, donde se pueden ver el lugar, las modalidades, todo lo que pasó en el acto delictuoso para posteriormente llegar a una ejecución de sentencia y verificar, prácticamente verificar el cumplimiento de ella, que es lo esencial. Tenemos como primera instancia el trámite. ¿Qué quiere decir el trámite? Que son las sanciones impuestas en la sentencia que se ejecutarán una vez que ésta haya causado ejecutoria o ocurrido esto de manera inmediata. Se comunicará al juez ejecutor de sentencias y al responsable del centro de internamiento, junto con los datos de identificación del sentenciado, con una copia de la sentencia y del auto que le declaró ejecutoria. Ya aquí ya se llegó a un veredicto final y es ahí donde se hace este trámite, donde ya se confirma la sentencia del imputado. Posteriormente tenemos plazo para adherirse a un sustantivo penal. Cuando el sentenciado que goza de la libertad se le haya otorgado un sustantivo penal, se le hará saber el plazo que tiene para adherirse al mismo. Si no se le ha otorgado o no se adhirió al mismo dentro del plazo concebido por parte del juez, se ordenará una represión por el juez ejecutor para que sea puesto a disposición en el centro preventivo y de readaptación social correspondiente. ¿Quién es el juez ejecutor? El juez de ejecución
Se le relaciona con la reinserción de los sentenciados a la sociedad, ya que él se encargará de vigilar y controlar la ejecución de la pena, así como que se cumpla lo establecido en las normas que regulan la ejecución de las penas y las medidas de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez ejecutor, aparte de darle ejecución como tal a un imputado sobre la sentencia que le corresponde, él también tendrá que vigilar que dicha sentencia que él está asignando se cumpla. Los beneficios. Voy a hablar acerca de los beneficios que tienen dichas sentencias, como uno lo puede ser la condena condicional, perdón. Es la suspensión de las penas cortas para los delincuentes que no representan un principio peligro de reincidencia. Esta condena condicional como tal no se le puede dar a todo tipo de los delitos. Solamente son a delincuentes que no representan tanto un peligro a la sociedad. Posteriormente tenemos la suspensión de sanciones en la condena condicional. El sentenciado rendirá las pruebas suficientes para acreditar los requisitos que exige el Código Penal para la coincidencia de la condena condicional, mismas que se rendirán durante la instrucción. Sustitución de la pena y conmutación de sanciones, perdón. La prisión puede ser completamente sustituida a juicio del juzgador en los términos siguientes: por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad cuando la pena impuesta no exceda de 4 años, por tratamiento en libertad si la prisión no excede de 3 años, por multa si la prisión no excede de 2 años. Estas circunstancias son las únicas que pueden hacer como tal la conmutación de sentencia o completamente la sustitución de alguna pena. Formas de extinción de responsabilidad penal. Es la terminación o cancelación de la responsabilidad penal por muerte de la persona culpable, por cumplimiento de su condena, por remisión de la pena, indulto, perdón del ofendido o por la prescripción del delito de la pena. Estas son de las formas que se quitaría completamente la acción penal, como ya hace rato lo mencioné, como puede ser su muerte o incluso que el ofendido esté dispuesto a perdonar al imputado. Otra es la libertad preparatoria. Este beneficio se concederá en el sentenciado siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, como lo pueden ser delincuente primario, que la pena privativa de libertad no sea menor a 7 años ni mayor de 15 años, que falte un año para que alcance el beneficio de prelibertad y que cubra la reparación de daño. El indulto. El indulto es la facultad del Poder Ejecutivo Federal para condenar las penas, pero de ciertos delitos. Procede únicamente contra sanciones impuestas en sentencias ejecutorias. El Ejecutivo Federal, al otorgar el indulto, determinará si es en condición alguna o bien con las estimas convenientes. Luego tenemos la amnistía. Es el olvido legal de los delitos que en ciertas circunstancias concede al Congreso de la Unión en el ámbito federal mediante una ley de amnistía, casos concretos o por un periodo determinado. Tratamientos de preliberación. El tratamiento de preliberación es el beneficio que se le otorga al imputado. Este debe de estar en centros de readaptación social para que previos a los estudios y tratamientos fijados por la ley queden y se pueda lograr su efectividad de reinserción social del sentenciado y comprenda tanto el ámbito federal como las legislaciones locales, perdón. El régimen de prelibertad no se concederá en los casos de internos o disposición del Ejecutivo del Estado que hayan sido sentenciados por delitos de secuestro, homicidio doloso con modificaciones que lo califiquen o lo agraven, violación y robo que ocasione la muerte. Bien, eso en resumidas cuentas fue lo que yo vi en la unidad 4. A continuación voy a dar la explicación de la participación policial en el sistema acusatorio de acuerdo a lo que marca el Código de Procedimientos Penales. Bien, en el artículo 132 nos dice y nos marca
la obligación del policía, que es el primer respondiente de llegar a algún acto de delito. Como tal y como primera instancia, el policía siempre va a actuar bajo la conducción del mando del Ministerio Público. El Ministerio Público, a nosotros como servidores públicos, es la única persona en el que le tenemos que hablar y decir todo lo sucedido de un acto delictivo. Para los efectos de la presentación del Código Penal, son las cosas que a continuación voy a mencionar, que la primera es donde el policía va a recibir las denuncias sobre los hechos que puedan ser constitutivos del delito y informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas. 2. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo al conocimiento igual al Ministerio Público a efecto de que éste se coordine con una investigación. 3. Realizar detenciones en los casos que autorice la Constitución y haciéndoselo saber a la persona detenida de los derechos que éste le otorga, perdón. 4. Impedir que se consuman los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual y inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tienen la obligación de proteger. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como policías al llegar a un acto o a un hecho delictivo tenemos que tratar de evitar lo más posible de que ese acto perjudique a otras personas o que incremente el acto delictivo. 5. Tenemos que actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos. Que esto, como hace rato lo mencioné, nosotros también tenemos que cuidar y salvaguardar pruebas o algunos objetos que ayuden a la averiguación del Ministerio Público de algún acto delictivo. 6. Informar sin dialización por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro de efecto que establezcan las disposiciones aplicables. En cualquier momento nosotros le tenemos que informar al Ministerio Público sobre la persona que cometió el acto delictivo, tanto como algunas personas que se creen que son sospechables para que se haya llevado un acto delictivo. Practicar, 7, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requieran autorización judicial, deberá ser a través del Ministerio Público. 8. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo. En general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso, se deberá dar aviso a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este código y en la legislación aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como primer respondientes estamos en la obligación necesaria de acordonar el lugar de los hechos para que tanto la víctima como el inculpado y todo lo que conlleva estén asegurados, y también todo el proceso, todo lo que se fue afectado, para que tenga las mejores pruebas de investigación el Ministerio Público. 9. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos en los términos de la fracción anterior. Como hace rato mencioné, nosotros estamos en la obligación necesaria de resguardar todo tipo de objetos que sea necesario para la investigación que va a realizar el Ministerio Público. 10. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. Este punto en particular me es muy interesante e importante recalcar que nosotros como primer respondientes de algún acto delictuoso tenemos la obligación de investigar a todas las personas
que estuvieron presentes en el acto delictivo para poder nosotros tener una investigación y darle la mejor información posible al Ministerio Público. Como puede ser que una persona que vio el acto, como algún puesto que estuvo ahí, o gente externa que fue ella vista del acto delictivo, hacerles una entrevista para nosotros poder recabar los hechos. 11. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, se le informará al Ministerio Público para que se determine lo conducente. Doce. Promocionar atención a víctimas y ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto se deberá. Esto es muy importante porque nosotros también como primer respondiente tenemos la obligación necesaria de brindarles el apoyo necesario a la víctima o en este caso incluso al ofendido. Al ofendido nosotros estamos 100% obligados a poderles brindar y decirles sus derechos que como persona le corresponden. Tenemos que prestar auxilio inmediato a las personas que sufran algún daño o alguna cortada. Si es que nosotros actualmente todas las corporaciones policíacas estamos en la necesidad obligatoria de tener conocimientos de primeros auxilios, porque nosotros como tal, como hace rato lo mencioné, somos el primer respondiente de todo. Entonces, si nosotros no podemos hacer tampoco caso omiso de decir que no sabemos, tenemos que tener ya un pequeño conocimiento para poderles brindar la mejor seguridad a la víctima o al imputado también. Como ya hace rato lo mencioné, nosotros tenemos la obligación de informar a la víctima y al ofendido de sus derechos que como persona le corresponden, procurar que se reciba la atención médica y psicológica cuando sea necesaria, adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica. Tratándose de delitos por razón de género, se deberá actuar con perspectiva de género. Artículo 12 bis. Cuando se trate de delitos por motivos de género, se deberán realizar los protocolos previstos por tales efectos. 13. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que se les sean instruidos. 14. Emitir el informe policial y demás documentos de conformidad para las disposiciones aplicables. Esto es muy importante porque esto es nuestra base importante como todo policía, en el que nosotros tenemos que hacer un documento donde se redacten todos los hechos desde que llegamos a la hora del delito, desde las personas que estuvieron presenciando el delito, desde todo hasta el más mínimo detalle, y este informe homologado policial, que así se llama, se le tiene que entregar al Ministerio Público. Y también las demás que les confieren este código y otras disposiciones aplicables, o sea que todo lo que tenga que ver en base al código y otras disposiciones aplicables a este código de procedimientos penales. Bien, pues llegamos a las conclusiones. En esta unidad me pude llevar un buen conocimiento académicamente. ¿Por qué? Porque pude ver todas las etapas del proceso penal, del derecho procesal penal. Pude ver en qué consiste un juicio, las etapas, cómo inicia un juicio, cómo es el juicio de instrucción, de intermedia, hasta que incluso el juicio ya llega a un inicio y se veredictan las sentencias correspondientes, como también cómo apelar contra una sentencia, como ver los beneficios que puede tener un imputado ya cuando es sentenciado, la justicia restaurativa, que para mí es una de las formas muy buenas. ¿Por qué? Porque a veces yo siento que es necesario entre dos personas hablar sin llegar a la agresividad. Y como último ahorita, como ver lo que es el primer respondiente y lo que uno tiene que hacer como policía al ser la primer persona que se enfrenta a un acto delictivo.
Para la realización de esta actividad, me basé en el Código de Procedimientos Penales. También me basé en 2 videos de YouTube obtenidos del protocolos de actuación de policía en sistema justicia penal y acusatorio, y el otro fue del primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Bien, esto sería todo, y antemano le quisiera agradecer mucho a usted, profesor, por el tiempo que me acompañó y por las videoconferencias que usted nos proporcionó, donde yo pude tener un mejor amplio concepto de lo que es el derecho procesal penal. Muchas gracias por todo.